Hoy con Álvaro Villar, una de las 3 personas candidatas a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio. Estamos en la pantalla de TV Ciudad y en el aire de Uniradio, la radio de la Universidad de la República, y ya recibimos al entrevistado. Álvaro, bienvenido algunos meses después. Sí, muchas gracias, Martín, por la invitación. Por favor, habíamos tenido una primera charla en enero, cuando todavía no estaba oficialmente confirmada la candidatura, aunque sí tu aspiración, ya emitías señales muy claras de que te interesaba el desafío. Ha pasado mucha cosa en el medio. Y a propósito de lo que pasó en el medio, ayer en Radio Mundo, el politólogo Antonio Caldarello decía que a la candidata de la coalición opositora en Montevideo, Laura Raffo, y particularmente dentro de las candidaturas frente amplistas a la Intendencia, a la de Álvaro Villar, o sea, a tu candidatura, les había servido que se difiriera la fecha de las elecciones, que recordemos, prepandemia estaban fijadas para el primer domingo, si no me equivoco, de mayo, y ahora quedaron para el último de septiembre. Dejando de lado la cuestión sanitaria, el impacto social, económico, que obviamente es negativo y nadie diría lo contrario. ¿Entendés que ganaste en tiempo para hacerte conocido? Sí, yo creo que todo el tiempo que uno tenga para hacerse conocer y para aprender y prepararse para esta tarea es bienvenido. Es decir, este impasse, esta demora o esta dilación en las elecciones me permitió conocer mucho más los temas municipales y mantener de alguna forma igual el contacto durante todo el tiempo. Nosotros, en cuanto pudimos retomar las recorridas por los barrios, lo hicimos, ¿no? Miraba encuestas, las 3 más recientes, que dan, en el caso de tu candidatura, niveles muy similares, ¿no? Opción da 16% de respaldo, la última en orden de presentación, en las últimas horas se hizo pública. En el caso de otras 2 que se difundieron antes, una de equipos y otra de cifra, te dan también un nivel similar de apoyo, aunque cambia el orden. En un par estás disputando más cerca de Martínez, el primer lugar dentro de las candidaturas frente amplistas. En la de opción apareces por detrás de Cose, que es la que queda primera, y de Martínez, pero se podría hablar entre las 3 personas de un empate técnico. ¿Qué lectura haces de esos números? ¿Qué importancia le das? ¿Te guías por alguna en particular? Porque no es exactamente lo mismo lo que dicen. Sí, yo creo que lo primero, que el Frente Amplio tiene una ventaja importante. Eso puede ser, de alguna manera, tener el peligro de que nos descansemos en esos resultados. A mí me parece que no hay que festejar las encuestas, hay que tomarlas como evaluaciones de la realidad, pero hay que trabajar mucho más de lo que estamos haciendo. Creo que eso nos involucra a todos. Tenemos que trabajar mucho por la victoria del Frente Amplio, por asegurar todo lo que se ha logrado en la ciudad y en el departamento de Montevideo en estos años. ¿Se está trabajando poco? Yo creo que tenemos que trabajar mucho más. ¿Hay una mirada crítica ahí a la campaña? No, creo que es algo que personalmente creo que tengo que hacer, pero creo que entre todos, cualquiera de los 3 que gane es una victoria del Frente Amplio y que tenemos que trabajar los 3 para ese fin, ¿no? El acento en lo que importa es el eslogan de tu campaña. ¿Dónde está lo que importa? Yo sé que la Intendencia abarca muchas temáticas y muy distintas, pero si hubiera que priorizar, ¿qué temas pones arriba en la lista? Bueno, yo creo que en este momento el tema del empleo es fundamental. La Intendencia puede generar fuentes de trabajo, puede promover el empleo. ¿Cómo? Y eso está de la mano con cosas que también son para mí fundamentales. Hemos hablado del tema de la limpieza. Yo creo que todo lo que significa trabajar en la clasificación de residuos desde domicilio e incorporar a todo el sistema de clasificación y reciclado puede generar empleo si la basura llega en condiciones a las plantas de reciclado. Es decir, eso es un desafío que hoy no lo hemos logrado resolver y en lo que hay que trabajar. Si la basura llega mejor, eso da empleo y mueve el trabajo. Si decimos que las veredas están rotas, que están en malas condiciones y que hay una gran parte de Montevideo que no tiene veredas siquiera, yo estuve recorriendo varios barrios este fin de semana, hay lugares como en Punta de Manga donde no hay veredas y los niños van caminando a la escuela por la calle. Eso nosotros tenemos que darle una solución. Construir veredas en Montevideo
es otra forma de mover el empleo y generar fuentes de empleo. ¿Y quién pagaría esas veredas? Digo, porque la normativa actual le traslada esa responsabilidad a las personas propietarias o que viven en las casas ubicadas sobre ese tramo de vereda. ¿Cómo sería en ese escenario que usted plantea a través de la propuesta? Yo no planteo aumentar los gastos de la Intendencia. Creo que con los fondos que tenemos ahora redirigiéndolos se puede hacer y después se verán formas o de modificar el digesto municipal o de buscar formas en que los vecinos paguen lo que les corresponde a su vereda. Pero eso tiene que buscarse formas de pago y no creo que tiene que ser lo primero ahora. Lo primero es resolver el tema de las veredas, porque si bien las calles no le pedimos a los vecinos que se encarguen de la calle que pasa por adelante, porque se priorizó que los autos circulen bien. Bueno, para mí es una prioridad que los peatones puedan circular por las veredas, que sean accesibles. Cualquier persona que tiene que desplazarse en silla de rueda, con bastones, con muleta, sufre las veredas de Montevideo. Y me parece que es muy importante cuidar la vida de nuestros niños cuando los hacemos ir, ya te digo, por la calle en varias zonas de Montevideo, muchas veces entre el barrio, como lo hemos visto en estos días. Así que la vereda es un tema clave. Mejorar las veredas de la ciudad es otra cosa que da empleo. Y otro elemento que también es clave y que nos lo piden en muchos barrios es resolver la conexión al saneamiento. El Frente Amplio ha logrado crear la mejor red de saneamiento que hay en América Latina, en una capital. Nosotros tenemos dentro de Montevideo, debajo del suelo que pisamos, una red de saneamiento donde hay más de casi 3.000 millones de dólares puestos en una construcción de saneamiento genial. Pero tenemos que lograr algo que es clave y que lo sienten los vecinos, que es conectar las casas a ese sistema de saneamiento. ¿Y cuál es el problema que hace que, existiendo la red, hoy haya en algunas zonas en particular déficit en conexiones? Y bueno, justamente que se hizo la red, pero no resolvimos cómo hacer para conectarlas. Plantear hoy que los vecinos se hagan cargo de eso es una quimera. Hay que buscar que las personas de menores recursos se puedan conectar, que la Intendencia se encargue de la conexión de esas viviendas a la red de saneamiento. Eso también permite tener una lista de empresas que puedan hacer eso, que elija el vecino, pero eso también es una forma de dar empleo. Es decir, en resumen, Martín, es priorizar no grandes obras, sino priorizar muchas pequeñas obras de infraestructura por todo Montevideo, que permita que zonas que están en condiciones que consideramos muy transformables, es decir, condiciones que tendríamos que trabajar mucho para mejorar, puedan llegar a los niveles que tenemos en otras áreas de la ciudad. En una entrevista hoy con Radio Carvi usted dijo, pasando al tema de la limpieza en la ciudad, que los contenedores que, si no me equivoco, empezaron a colocarse en Montevideo durante la segunda gestión de Mariano Arana, en el filo del año 2000, simplificando, quizá un poco después, ¿no? Si es la segunda, después del año 2000, en realidad, van quedando atrás, que en su momento fueron un avance, pero que hoy se demandan otras cuestiones. ¿En qué está pensando cuando dice eso? Bueno, eso es muy importante decir, porque cuando yo analizo críticamente las cosas, yo no estoy hablando de un intendente en particular, no estoy personalizando las cosas mal hechas, estoy diciendo que tenemos que ver todo lo bueno hecho. Montevideo se transformó, era un departamento, una ciudad hace 30 años y es otra hoy. Sin duda que ha sido unas transformaciones y creo que es de las ciudades que se ha transformado más en América Latina. Lo que nosotros tenemos que ver que hay cosas que faltan y me parece que en la limpieza fue justamente un acierto en su momento la colocación de los contenedores, pero si hoy queremos ir hacia la clasificación de la basura, tenemos que buscar otras soluciones, como está haciendo Canelones en la zona de la costa, donde está colocando contenedores domiciliarios. Hay un guiño a Yamandu Orsi ahí en esa, digamos, en ese comentario, en destacar esa acción. Yo creo que sí, que ha hecho una excelente gestión Yamandu en Canelones, que la Intendencia ha demostrado capacidad para innovarse, para buscar soluciones nuevas. Nosotros
si vamos por una, no pueden haber marchas y contramarchas. Entonces, si vamos por la clasificación, sí, no puede ser que primero ponemos bolsas naranjas, después las sacamos, primero que iban a haber contenedores diferenciados, después que no. En algunas zonas de la ciudad en la zona céntrica fundamentalmente hay dos tipos de contenedores, pero no abarcan a una parte significativa o mayoritaria de la capital. Fue una cosa que se hizo en un momento, después no se continuó. Es decir, si nosotros vamos por la clasificación, la gente tiene que ver que vamos en serio por ahí y tienen que ver que lo que se para en su casa después va a lugares diferentes. Y eso que tienen que ver no es solamente que lo vean en televisión. Tenemos que buscar formas de que se vea el destino de las cosas que nosotros separamos. ¿Y cómo se hace eso? Por ejemplo, si vamos a promover la generación de compost, tiene que haber en distintos lugares huertas orgánicas que se alimenten de eso, paseos o parques municipales que se alimenten de eso, que en los lugares que veamos que es necesario hacerlo, por ejemplo, estuve visitando entre las cooperativas que visité, está la de Covizunca, allá cerca del Parque Lineal, del Parque Rivera. En esa zona hay grandes posibilidades de clasificar y de que todo el compost que se genere en esas viviendas, ahí hay más de 3.000 personas que viven en esa cooperativa, es una de las cooperativas más grandes, es la más grande de América Latina, de hecho. Se puede ver el resultado en las huertas orgánicas porque el compost se utiliza ahí mismo. Bien. Me quedé pensando en otro tema que es muy importante, siempre está presente en todas las campañas electorales, departamentales, y en este momento cortado por los problemas resultantes de la pandemia, que es el del transporte urbano, ¿no? Sí. En este momento circula todavía un 75% de las frecuencias, con un inminente aumento a 85%, según se anunció en las últimas horas, pero en un contexto en el cual las empresas tienen dificultades, las cooperativas particularmente lo están expresando, CUTSA también lo ha hecho. ¿Qué mirada tiene con respecto al futuro de un servicio que es fundamental para la ciudad? Yo creo que la apuesta de la ciudad para los próximos 10 años tiene que ser el transporte colectivo. La solución de que cada uno tenga su vehículo, su auto o su moto no es compatible con el desarrollo de una ciudad sustentable, de una ciudad que cuide el ambiente y que además para eso tendríamos que aumentar el ancho de las calles, el ancho de las avenidas, aumentar los lugares de estacionamiento. Es decir, es una inversión que no es solo comprarse cada uno el auto o cada uno su moto. Entonces, el camino de la civilización en general es hacia formas de transporte colectivo que compitan con el auto. Para eso tienen que ser más frecuencias, tienen que haber más frecuencias, tienen que llegar a lugares más alejados del centro, y eso también hay que negociarlo con las empresas. Eso tiene un costo, y en este contexto me parece que es muy importante. La Intendencia está aportando económicamente para dar esta solución. De hecho, la Intendencia fue clave en la negociación para que se aumentara las frecuencias, y el Gobierno Nacional también está aportando. Bueno, si aportamos a esta solución, a cambio las empresas de transporte tienen que dar más frecuencias, tenemos que buscar soluciones para llegar a más lugares y tenemos que buscar soluciones para que el transporte colectivo sea más rápido. Más rápido significa que a ti no te lleve el doble de tiempo o a veces más ir en el ómnibus que ir en el auto o ir en moto. Hay quienes dicen que hay un gran problema para que esas cosas ocurran y es el peso que tiene CUTSA en el sistema de transporte, porque es una empresa que representa mucho más de la mitad, por lo menos el 60%, cuando no más, del transporte urbano de Montevideo. ¿Ha pensado en el vínculo con CUTSA, con Juan Salgado? ¿Entiende que se toma atribuciones que no debería tomarse en función de que representa al sector privado y no es una autoridad pública? ¿Qué lectura hace? No, yo creo que con CUTSA y con todas las empresas del transporte, con todas, hay que negociar, pero hay que poner por delante el interés de las ciudadanas y los ciudadanos. Y pongo por delante a las mujeres porque el transporte colectivo es clave. Es cuando beneficiamos o mejoramos el transporte colectivo, las que más se benefician son las mujeres, son las que usan más los ómnibus, son las que usan más el boleto de 1 hora y 2 horas y hacen más trayectos. Es clave resolver esto para asegurar el trabajo y la educación.
¿Tenemos que negociar con Salgado para eso? Por supuesto lo vamos a negociar, pero desde la posición de la Intendencia que está aportando, está subvencionando el boleto, como lo está haciendo también el Gobierno Nacional. Usted nos ha ido mencionando algunos de sus acentos, volviendo a aquello que comentamos o mencionamos cuando repasamos el eslogan de su campaña. Ahora, hace poco el Frente Amplio presentó el programa de gobierno que unifica las tres candidaturas, la suya, la del exintendente Daniel Martínez y la de la senadora Carolina Cose. ¿Cómo se maneja la eventual tensión entre lo que dice ese texto y aquello que usted quiere poner por delante? O en todo caso, ¿hay una unión entre ambas cosas? Lo que dice el programa son simplemente generalidades y lo que usted menciona es más específico. ¿Cómo tenemos que entender eso? Sí, yo creo que esto fue una elaboración colectiva de toda la organización, de todo el Frente Amplio, con participación de mucha gente. La misma gente con la que hemos trabajado en la generación de las ideas que yo vengo proponiendo. Es decir, que yo veo dentro del programa del Frente las mismas cosas que estoy planteando. Incluso en algunos casos dichas mejor. El tema es cómo ponemos el acento en alguna de ellas, en qué cosas vamos a priorizar y cómo además llevamos eso después a la práctica. El programa del Frente es un programa de acción y está el compromiso que asumo como candidato del Frente y como en el caso de ser elegido como intendente, sí, de cumplirlo. Tenemos que buscar las formas de ir poniendo, cada uno de nosotros pondrá matices y pondrá prioridades, pero cualquiera de los tres que gane va a llevar ese programa adelante. Ahí asuma una visión unitaria, pensando en esa unidad que convive con tres candidaturas distintas. ¿Cómo pesa o cómo impacta o cómo entiende usted que impactó en ese espíritu unitario que suele estar en los discursos aquella afirmación suya en una entrevista con el periodista Martín Ribeiro hace ya un par de meses cuando dijo que la limpieza en la Ciudad Vieja es desastrosa y agregó: la sufrí durante todos estos años en el Hospital Maciel, la Ciudad Vieja es una mugre? Yo supongo que por lo menos a quienes han rodeado a Daniel Martínez en la última gestión eso no les gustó. Entonces, ¿no se afecta esa mirada unitaria con ese tipo de afirmaciones? ¿Sigue pensando lo mismo? ¿Qué tiene para decirnos? Yo creo que todas las personas de izquierda en general solemos ser muy críticas y partimos siempre de ver las cosas que están mal y ver cómo las corregimos. Yo estoy convencido que Montevideo puede ser mucho mejor de lo que es y que nos merecemos una capital mucho mejor. En cualquier gestión, por más buena que sea, hay cosas muy buenas que se hacen y yo creo que la gestión de Daniel Martínez ha tenido cosas muy buenas y hay cosas que no se logran resolver. Si yo miro mi gestión al frente del Hospital Maciel, yo te puedo enumerar cosas que logré y te puedo enumerar cosas con las que no pude, cosas que no pude resolver. Entonces, partamos de la honestidad del diagnóstico, un diagnóstico correcto de la realidad, si queremos tener un tratamiento adecuado. Si el diagnóstico es malo, el tratamiento va a ser malo después. Yo lo que hago es mirar cuál es la realidad y ver cosas que hay que hacer para mejorarlas, nada más. ¿Le dijo algo Martínez de este punto? ¿Lo han conversado personalmente? De este punto no, pero yo he conversado con Daniel y justamente en el día de la entrega del programa estuvimos conversando sobre la campaña, sobre cómo encararla. Es decir, yo no creo que la unidad pase por el silencio. No creo que la unidad pase por no mostrar las diferencias que tenemos. La unidad es un concepto mucho más profundo que viene del hecho de que en las diferencias, en la capacidad de tener miradas distintas, cada uno de nosotros, logremos poner por delante las cosas que nos unen. Y yo tengo un enorme montón de cosas que me unen a Daniel y a Carolina, de mucho más peso y mucha más importancia en mi vida que las cosas que yo pueda ver que le faltan a la ciudad o al departamento de Montevideo para cambiar, ¿no? Álvaro, muchas gracias por este rato para TV Ciudad y hasta la próxima. Gracias a vos, Martín.